vino para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro lleno de amor y paz. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos hoy tu iglesia, promesas y bendiciones, declarando, Señor, que tu palabra hoy nos dirige, nos motiva, nos ayuda. Y declaramos, Señor, que promesas y bendiciones está virtualmente trabajando, Señor, para tu gloria y para tu honra. Declaramos por el poder de tu palabra, que tu palabra siempre nos edificará y nos construirá de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Hoy, en el Día de la Madre en varios países y en otros ya que pasó y próximamente en otros países, bendecimos a cada mujer, a cada cabeza de hogar, madre de familia. Declaramos, Señor, que también hay padres que hacen el papel de madres, que les toca también llevar a sus hijos en su propósito divino de ser responsables con esta generación. Mujeres que Dios ha usado su vientre para multiplicar, mujeres que han podido saber qué es la bendición de ser usadas por Dios para traer hijos a la tierra. Creemos que hoy el Señor, en su bendita bendición, tendrá un plan maravilloso para ti, mujer. Y hoy quiero hablarles a muchas mujeres que viven a las preocupaciones con sus hogares, cómo vencer las preocupaciones. Y mi relato y mi mensaje el día de hoy, hay una historia de los amigos de Pepita, que la conocían como una persona siempre preocupada por todo. Que un día vio a su amiga caminando tan feliz como fuera posible, iba hasta cantando con una sonrisa grande en su rostro. Y parecía que no tenía preocupación alguna por las cosas que le pudieran estar pasando. Y su amiga no podía creerlo y quería saber lo que le estaba pasando. Entonces Pepita escuchó una voz que le dijo: oye, ¿qué te está pasando? Le preguntaron, la amiga. Ya no te veo preocupada. Entonces ella muy amablemente le contestó, maravillosamente, mi amiga le contestó. La verdad no me estoy preocupando para nada hace 2 semanas. Qué bueno, le dice su amiga, ¿cómo lo lograste esto? Y ella muy chistosa le contestó, contraté a una señora para que ella se preocupara por mí, le explicó Pepita. Y yo me desentendí de todo esto. Entonces su amiga se quedó mirándole y le dijo, ¿qué? Le exclamó así, ¿qué? Así es, le dijo Pepita. Pues tengo que decirte que esto es algo nuevo para mí. Entonces su amiga se frotaba la cabeza y no, entonces le dice, pero entonces dime cuánto te están cobrando. Pepita le dijo, $1,000 por semana por llevar mis preocupaciones. $1,000, pegó el grito su amiga. ¿Y de dónde consigues $1,000 por semana para pagarle? Le demandó su amiga. Entonces llegó y dice, comprendo que esa es su preocupación, Pepita, le respondió su amiga. Muchas mujeres, muchos hombres
pudieran llegar y decir lo que dice la palabra, porque el Señor sabía que el ser humano iba a manejar muchas preocupaciones. Y no sé si a usted le interese saber esto. ¿No te parecería fantástico que otra persona se encargara de tus preocupaciones? Pues está escrito que sí. Pues la Biblia dice que esto es posible. De hecho, Dios nos invita a todos sus hijos a echar todas nuestras ansiedades sobre Él. 1 de Pedro 5:7 es la primera parte. Y lo mejor de todo, no te cuesta ni un centavo, a diferencia de Pepita, que sí tenía que pagar los $1,000 semanales. Dios, en su bendito amor, se ha ofrecido para tomar todas tus preocupaciones sobre sí mismo, por medio de su Hijo Jesucristo. Y dado que Dios recibe nuestras ansiedades y que nos manda a no preocuparnos, quiere decir que si Él nos está diciendo que toda preocupación es pecado, Dios nos dice constantemente en la Biblia que no nos preocupemos. Pero cuando desobedecemos su palabra, se nos es contado como un pecado. Por eso la preocupación probablemente es el pecado más común de todos estos tiempos. Pero es bueno saber que los efectos que trae la preocupación traen unas consecuencias. Muchos hombres y mujeres no saben que por estarse preocupando pueden causarse úlceras en el estómago, también drenar su vitalidad y enviarlos a una muerte prematura. Y esto nos convierte en personas incapaces de manejar los problemas de la vida. El preocuparse muestra falta de fe en Dios y nos impide asumir nuestras responsabilidades en servir a Cristo Jesús. La preocupación es un pecado, definitivamente. Y vengo a hablarles a este grupo de personas maravillosas que están hoy acá, hombres y mujeres, y que tal vez estén permitiendo que sus angustias les estén impidiendo vivir una vida de fidelidad en Cristo. Y tal vez estén tan preocupados o preocupadas por sus preocupaciones. En esta mañana, lo que quiere saber usted es, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Qué dice la Biblia sobre cómo vencer este pecado? Bueno, pues, la Biblia nos dice que lo podemos vencer con toda seguridad. Entonces, acomódate bien, alístate bien, no deje que nada, ni el celular, ni el pasajero que pase por ahí al frente tuyo te distraiga, porque es muy importante que tú aprendas en esta mañana a vencer las preocupaciones. Aunque la preocupación está afligiendo a muchos cristianos al día de hoy, y volviendo al caso de Pepita, que siendo una ingeniera, ella tenía la tarea de construir un edificio grande. Era una tarea mucho más grande que todos los trabajos anteriores que hemos mencionado de Pepito y Pepita, y con muchas dificultades. Comenzó a preocuparse de una sobremanera tremenda, que los contratistas y los subcontratistas estaban peleándose entre sí. Los electricistas y los carpinteros no se ponían de acuerdo. Las fechas de vencimiento de los contratos no se estaban cumpliendo. Todo el día y todos los días Pepita se preocupaba más y más y más. Y entre más se afligía, menos podía hacer. Entonces ella decía, ya no puedo, es demasiado esto para mí. Hasta que por fin que un día se levantó del escritorio allí en su oficina y salió de ella. Y como sabemos, Pepita, todos lo sabemos, era cristiana. Entonces ella se fue a buscar un consejo. Y fue con la base en donde encontró la base de la palabra de Dios, que encontró las respuestas a todas sus angustias. Entonces vamos a ver esa esencia de la preocupación.
¿Qué es la preocupación? Si miramos en la Biblia nos dice que la preocupación se puede traducir como angustia o ansiedad. Y se debería traducir como preocupación. Pero para que entendamos en nuestros términos lo que Dios nos está diciendo, el término en el Nuevo Testamento significa dos cosas: dividir, romper o partir en dos. Este término señala los efectos de las preocupaciones, es decir, lo que llega a producirse en nosotros. Pero en sí la preocupación es una ansiedad en cuanto al futuro. Todos los seres humanos quieren saber el mañana, el pasado mañana, el próximo mes, el próximo año. Ya hay gente pensando en el 2025 y 2026, 2030. Es una aflicción con respecto a algo sobre lo cual no podemos hacer nada. Y ni siquiera podemos tener seguridad en cuanto a ello. Es por eso que nos parte en dos. Cuando uno se preocupa, mira siempre el futuro, pero el futuro aún no ha llegado. No hay nada concreto. No hay nada concreto que tú puedas agarrar y no hay nada que se pueda hacer sobre ese futuro. Porque cuando la persona angustiada no puede hacer nada sobre el futuro, ni siquiera sabe cómo ve el futuro. Nadie fuera de Dios conoce el futuro en su forma verdadera. La persona ansiosa primero se imagina que el futuro será así, pero al momento piensa que tal vez será otra cosa. Y como no puede hacerlo a ciencia cierta, lo parte en dos. Y de acuerdo a la Biblia, la preocupación es afligirse sobre lo que no se sabe y lo que no se puede controlar. Y esto nos rompe en dos. Entonces la pregunta es, si esta es la esencia de la preocupación, ¿qué puedo hacer al respecto? Bueno, dele gracias a Dios que vino hoy. ¿Cómo vencer la preocupación? Entonces primero tenemos que aprender a escuchar a Jesucristo, que Él sí nos tiene la respuesta. Y Él nos dice así de sencillo en Mateo 6:31, no se preocupe. Pero Jesús no deja el asunto ahí, sino que explica cómo vencer la angustia. Pero en este pasaje que viene, Jesucristo concluye una discusión vital respecto a la tendencia de por qué nos afligimos por las necesidades de la vida, con las siguientes palabras en Mateo 6:34, que nos dejó una tremenda promesa. Así que no os afanéis, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Mateo 6:34. Entonces Jesús aquí nos está aclarando que el problema de la angustia proviene de un enfoque incorrecto como yo he llevado la vida. Jesucristo nos está diciendo que es incorrecto dejar que los posibles problemas de mañana nos partan en dos el hoy. Jesucristo, como maestro, como redentor y salvador, hace un contraste entre dos días. Primero, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Y el segundo nos dice, basta a cada día su afán. Entonces, en estas dos promesas, en estas tremendas palabras, dice el Señor que tenemos la respuesta de Dios a las preocupaciones, que cada día tendrán suficientes problemas y los vamos a tener. Tú no debes enfocar tu mirada en los problemas de mañana, porque hay suficientes problemas para el hoy como para ocuparnos del mañana. El mañana le pertenece siempre a Dios. Mañana estás en sus manos en cualquier momento. Y en cualquier momento. Entonces, cuando nosotros intentamos tomar mañana, estamos intentando quitar lo que le pertenece a Él. Por eso los pecadores siempre desean tener lo que no es de ellos. Y por eso así ellos se destruyen ellos mismos o a sí mismos. Por eso Dios solamente, escúchame bien, nos ha dado el día de hoy
Dios nos prohíbe que nos estemos preocupando por lo que ha de suceder, porque esto está en sus manos enteramente. La gente cree que Dios está por allá sentado en una oficina esperando el día y la hora para acabar con esto. Él está pleno de lo que está haciendo. El hecho trágico es que las personas que se preocupan mucho no solo desean lo que les es prohibido, sino que se niegan a usar lo que se les ha dado. Entonces, ¿es malo planear para el futuro? Bueno, antes de proceder, hay un punto que debo destacar. Cristo no se opone a la planificación para el día de mañana. Cristo no se opone a pensar en mañana o prepararse para el futuro. Lo que prohíbe es que tú le pongas el nombre preocupaciones, la angustia que te lleva a llorar. No hay nada como en Mateo 6 que prohíba la planificación para el futuro. Las palabras del apóstol, del discípulo Santiago, fueron vitales para comprender todo esto en Santiago 4:13. Algunos han malentendido este pasaje interpretándolo como si Santiago estuviera en contra de todo tipo de planificación. Pero esto es exactamente lo contrario del sentido del texto. Es más, en este pasaje, Santiago nos está explicando cómo debemos hacer planes. Lo que prohíbe son los planes incorrectos y nos muestra cómo planificar de la manera que le agrade a Dios. Planificar y preocuparse son dos cosas muy diferentes. Entonces, Dios quiere decirme en esta mañana, ¿cómo debes planificar entonces? Santiago nos respondió así, y deberíamos de decir así. En Santiago capítulo 4, versículo 15 al 16, dice: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Ahora podemos ver la gran diferencia. Santiago nos está diciendo que debemos hacer planes sin preocuparnos. Es imposible no planear, pues siempre estamos haciendo algún tipo de planificación, pero debe ser sin angustia. La persona que se preocupa actúa como si tuviera el futuro en la palma de su mano. Esto sería parte de una arrogancia, esta clase de hombre o mujer. Santiago nos está diciendo que debemos de presentar nuestros planes ante Dios y decirle: Señor, he intentado hacer mis planes lo mejor posible, según tu voluntad revelada en tu palabra. Pero yo sé que solo tú eres soberano y someto mis planes ante ti, que sea hecha tu voluntad en mí. Entonces el Señor ve que como cristianos sabemos que nuestras vidas le pertenecen a Él por el simple hecho de ser su creación. Entonces debemos recordar que también hemos sido comprados por el precio. ¿Cuál es el precio? El precio de su muerte, de su Hijo Jesucristo, el que dio su vida para redimirnos del pecado y la muerte eterna. El próximo respiro está en sus manos. De modo que debemos de decirle a Dios: de esta mejor forma te traigo mis planes para que los revises y los corrijas. Entonces, cuando tú planificas de esta manera, llevando tus planes a Dios para que sean revisados o negados si fuera el caso, entonces puedas aceptarlo gozosamente, esa voluntad de Dios, y entonces estarás planificando como dice Santiago, y lo hice muy marcado allí, que lo acabé de decir. ¿De qué te tienes que preocupar cuando realmente pones tus mejores planes en las manos de Dios? Entonces tengo que empezar a trabajar en este mensaje. Tienes que aprender a vencer tus angustias. Y por eso tengo que volver a Mateo 6, para que podamos descubrir la alternativa de que Mateo escribió, de que Jesús habló respecto a las preocupaciones. ¿Cómo puedes vencer las angustias en cuanto al futuro? ¿Cómo puedes tú vivir sin ninguna preocupación? Es imposible. Tú preguntas: ¿cómo puedo olvidar todas estas preocupaciones? La respuesta a esta pregunta es la llave al problema de las preocupaciones. Cristo no nos pide que dejemos de sentir urgencia. Nos dice que dirijamos nuestra urgencia hacia otra cosa, porque nuestra preocupación no debe ser dirigida hacia mañana. Y lo vuelvo a repetir, porque solo esto nos está partiendo en dos.
Si tú has puesto y te has puesto en las manos del Todopoderoso, del Espíritu Santo, y has puesto tus mejores planes, puedes dirigir tu atención a otra cosa que no sea mañana. Ya no tienes que afligirte sobre el futuro y puedes dirigir tus esfuerzos, tus energías y todo lo que tienes hacia hoy. Esta es la llave que cierra la puerta a la angustia y abre la puerta de la paz cuando nos concentramos en el hoy. ¿Por qué usted pide una cita médica y le dice para dentro de un mes? Y descansa dentro de un mes. Y que tengo que sacar la visa y me la dieron para dentro de 5 meses. Tengo que esperar. Pero a Dios sí le tengo que acelerar el ritmo. A Dios sí le tengo que decir, ey, pero muévase. Y no sabes cómo lo estás ofendiendo, porque Él conoce tu futuro. Entonces es concentrarse fuertemente en algo que tiene que ser una actitud correcta, no equivocada. Toda emoción que Dios nos ha dado tiene un uso correcto, en el momento correcto. Cada emoción puede ser positiva cuando se usa correctamente y acorde a los mandatos, a los mandamientos y a sus normas y principios de la palabra que Él nos dejó escrita. También cada emoción puede utilizarse equivocadamente. Mucha gente quiere hacer sus emociones a su estilo. A veces interesarse fuertemente por algo es sentirse con urgencia respecto de alguna cosa, llámeselo como se llame. Es una habilidad que Dios quiere darte por Él para que tú puedas movilizar tus energías del cuerpo y de tu mente para que los puedas resolver en la sabiduría de Él, ese problema. Pero cuando nos enfocamos estas energías en el futuro, el propósito de soltar las energías químicas y eléctricas del cuerpo empieza a frustrarse, porque se derraman en el cuerpo pero no pueden usarse, no pueden convertirse en acción, porque es imposible hacer algo sobre el futuro. Por eso cuando una persona dice, yo voy a sacar este dinero y me voy a endeudar en tantos millones y yo sé que tengo 30 años para pagarlo, está botando su energía a algo de 30 años, no está haciendo nada respecto a esa bendición como Dios quiere. Pero ese es el sistema que los hombres se levantaron. Entonces la preocupación activa una energía que no se usa. Y en algunos casos, los químicos producidos producen úlceras del estómago y otros síntomas físicos. Yo lo tuve que aprender con los cálculos. Son puras preocupaciones fuertes, pero fuertes. Pero si nos enfocamos en el día de hoy, nuestras energías no son desperdiciadas, sino que se pueden usar. Tu preocupación sería útil si tus energías pudieran ser usadas al servicio de Jesucristo para resolver los problemas en lugar de preocuparse por ellos. Y cuando digo que usarse en el nombre de Cristo Jesús, es porque Él venció la enfermedad para que no se nos entre a nosotros y nos consuma a nosotros. Entonces tú puedes hacer algo al respecto a los problemas por los que tienes a mano y estás tratando con la realidad concreta. Yo aprendí a saber esperar, a tener paciencia. A veces se me sale, a veces no la soporto, a veces me voy. Pero he tenido que comprender que cuando mi cuerpo se contriste, se pone dolorido, yo le boté toda la energía a eso. Entonces ahí es donde a Pepita aprendió que podía hacer algo por sus problemas del hoy. Y primero tienes que sentarse y echar una mirada a tus problemas, haciendo un plan para el panorama entero. Entonces segundo, oras o colocando todo en manos de Dios. Y después miras más de cerca a la próxima semana para determinar si Dios quiere lo que se puede hacer. Y finalmente hablamos de hoy y nos preguntamos, ¿qué puedo hacer ahorita? Entonces Pepita se había acostumbrado a ver todo el bosque y por eso había concluido que era demasiado grande, oscuro y tupido para ser talado. Entonces en contraste aprendió a decir, por la gracia de Dios 3 árboles caerán hoy. Luego aprendió a enfocarse y a derramar todas sus energías en cortar esos 3 árboles. Entonces debió olvidar el resto de los árboles. No, mañana podré enfocarme en 3 más.
y al día siguiente 3 o 4 más y así sucesivamente. Pero es que usted quiere botarle la energía al día y al decir que mañana, pasado mañana y una semana tengo que llegar a esto, esta es mi meta. Y ahí es donde te metiste en el problema, porque nos pusieron metas para enfermarnos, pero no para hacerlos con sabiduría. Yo hago las metas, pero de acuerdo a la sabiduría de Dios. Si todos trabajamos fielmente para Cristo, haciendo lo que podemos o lo que puedas con los problemas que se te están presentando hoy, entonces usarás todas sus energías y podrás ir a casa por la noche quizás cansado y cansada, pero satisfecho, satisfecha. Ahora les pregunto, ¿cuánto hace? Si hace cuánto tiempo no has tenido esa satisfacción de llegar a casa a descansar y no pensar en mañana. Pero el hombre que llega y la mujer que llega a su casa, así te vean que dicen, oiga, pero ¿qué pasó? Llegaste a casa, ¿qué? Muy cansado, muy cansada, ¿qué hay oficio para hacer? Entonces, hagámoslo. Y no digamos para mañana, hagámoslo. Y termine de hacerlo. Y cánsese más. Pero cuando termine, descanse de que lo hicieron. Entonces ya no te queda esa sensación de cansado y todavía angustiado o angustiada, sino que el sentimiento de cansado será satisfecho porque terminaste lo que tenías que terminar de ese día en casa y afuera de casa. Y te recostarás al final del día sabiendo que has gastado tus energías como Dios manda para el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Pero viene otro asunto de la preocupación, se llama la pereza. Todos sabemos que la Biblia señala que muchas de las personas que se preocupan son perezosas. Pues esto es lo que Jesucristo mismo le dijo a uno que se afligía con respecto al futuro y quería excusarse de sus responsabilidades a causa de sus preocupaciones. Pero Jesús le dijo que era un caso de simple pereza. Esa historia está en Mateo 25, donde Cristo relató la historia de 3 siervos a quienes se les dio dinero para invertir. Cuando regresó su señor, muchos lo saben, ¿no?, inquirió acerca de sus ganancias. Al que se le dio más, pues duplicó su inversión. Y el segundo hizo lo mismo. Pero el tercero confesó que había escondido su dinero en un hueco en la tierra. Cuando volvió el señor, el siervo sacó el dinero y se lo llevó diciendo, aquí está lo suyo, señor. Lo enterré porque tuve miedo de ti. Mateo 25, 25. Entonces, si usted es un hombre o una mujer llamada para Dios y está enterrando el don, los talentos en un hueco, te los van a pedir y te van a decir, tú no serviste para esto. Entonces este hombre se preocupó de las posibles consecuencias de invertir el dinero. Se preocupaba y se afligía hasta que quedó paralizado, lo mismo cualquier mujer. Y se preocupaba en lugar de trabajar. Y su señor le dijo, siervo malo. Y nótese que es pecado preocuparse por el futuro. Le estaba diciendo malo, porque pensaste que con el futuro estabas pensando que no lo podías invertir porque me lo iban a pedir. Entonces le dijo negligente. Entonces debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo me hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mateo 25, 26, 27. Entonces Jesús le dice en otras palabras, deberías haber hecho por lo menos lo mínimo y ni eso hiciste. Tú eres un siervo perezoso. Entonces la persona preocupada no puede hacer nada porque siempre está ocupada preocupándose por los problemas del mañana. Y por eso termina haciendo nada. Bota las energías bregando a hacer tantas cosas que no hace nada. O mire usted, verá. Usted ha intentado arreglar su casa y no la ha podido arreglar. Entonces tú no puedes hacer nada con los problemas desconocidos de mañana. La angustia sobre mañana es como la persona que se balancea en una mecedora y gasta su energía sin ningún motivo y no va para ningún lado, ahí meciéndose y meciéndose. Pero con respecto a los problemas de hoy, algo siempre se puede hacer. 1 Corintios 10:13.
Entonces, si usted ha estado muy atento y muy atenta en esta mañana, la última instancia, aunque sabemos que no podemos cambiar el problema, pero por el poder del Espíritu Santo, puedes cambiar tus actitudes con respecto a tus problemas. Si nada más cambia y tú no puedes cambiar nada, cambia tú. De modo que siempre hay algo que puedas hacer. Entonces les dejo una solución práctica. Como siempre digo, ¿tiene lápiz y papel? Vamos a ver. Hay un problema sencillo que puedes utilizar cuando te encuentras preocupándose en lugar de trabajar. Cuando sientes que la angustia se te está subiendo, usted debe sentarse inmediatamente a escribir estas siguientes preguntas en una hoja de papel. Y entre pregunta y pregunta deje un espacio debajo de cada una para llenarla después. Felicito a los que tienen papel y lápiz. Muy bien, muy bien. Quiere superar algo en su vida, ¿cierto? Ok. Entonces esas tres, la primera, tienes que escribir cuál es el problema. La segunda, ¿qué quiere Dios que yo haga con el problema? Y la tercera, ¿y cuándo, dónde y cómo debo comenzar? A veces, el solo hecho de escribir el problema nos conduce a la solución. Cuando definimos el problema, debemos comenzar de inmediato a buscar una solución en la palabra. Y la pregunta es, ¿cómo puedo enfrentar este problema para la gloria de Dios? Esa debe ser mi pregunta. Si usted es un hombre, una mujer de obediencia, ¿cómo puedo enfrentar este problema para la gloria de Dios? No para mí. Lo hicimos, yo lo hice. No, si no hubiéramos hecho esto, el milagro fue esto. No fuimos y el banco me prestó. No vinieron y me regalaron. Cállese mejor, no diga nada, porque Dios está mirando lo que usted no sabe. No te conformes con buenas soluciones e ideales nobles. Lo he tenido que aprender. En cambio, comience a trabajar. Pero estoy trabajando. Comience a trabajar de acuerdo a la palabra, como cómo puedo enfrentar este problema para la gloria de Dios. Fíjate un horario para tu trabajo. Ataque la tarea más difícil primero. No olvides nunca el ejemplo que nos dejó Abraham, que se levantó temprano. Y yo creo que usted eso ni le ha puesto atención. Cuando se levantó bien temprano, cuando Dios le dio la tarea horrenda de sacrificar a Isaac, su único hijo, a quien amaba. Génesis 22:3. Ahí tenemos la solución de Dios para la preocupación. ¿O usted creyó que Abraham se acostó preocupado y mañana tengo que matar al chino? Mañana le tengo que quitar la cabeza para entregársela a Dios y decirle aquí se lo sacrifiqué. Cuando un hombre, una mujer se acuesta preocupándose, no confía en Dios para nada y Dios no confía en ese hombre y en esa mujer. Y el último pensamiento de mi mensaje de hoy, que lo escribí para los cristianos. Pero si aquí hay personas o hombres que no conocen a Jesucristo como su Salvador, permítame decirles con mucho amor, Dios te dice, como le dice a los cristianos que no tienen de nada de qué preocuparse, pero tú tienes un motivo por qué preocuparse. Si no eres cristiano, no tienes las promesas de Dios, como por ejemplo la de Romanos 8:28, que dice, porque es dada solamente a los que le pertenecen a Dios. Eso es claro, no hay más. Así está escrito su testamento. Pero no existe una solución para tu problema fuera de Cristo Jesús. No hay nada sino el infierno eterno al final de tu camino. Me toca decírselo así. La Biblia misma nos dice que el infierno es un lugar de oscuridad y de soledad. Las personas en el infierno serán como estrellas errantes.
Están en el cielo, pero están apagadas, separadas las unas de las otras por años luz, como dice en Judas, versículo 13, porque es puros versículos, Judas. Pero peor aún, divagarán eternamente aisladas en la oscuridad, lejos de la presencia de Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice: sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este es el hecho más terrible de todo hombre y toda mujer que no ha aceptado a Jesucristo y no se ha arrepentido y no vive una vida correcta con Cristo. El infierno será el lugar totalmente solitario en donde los hombres y mujeres, en vez de preocuparse del futuro, tendrán remordimiento agudo con respecto a su pasado. Y solo en el infierno su futuro será seguro. Y habrá la horrorosa seguridad de un futuro eterno de terror, apartados de Dios. Mis amados, tal vez cristianos, asistentes, simpatizantes, creyentes, contables, confiables. Y vuelvo y lo digo, tal vez Dios está obrando en nuestros corazones en esta mañana. Que te convenzas de tu pecado de preocupación. Que posiblemente pusiste tu presencia en esta pantalla y viniste esta mañana con la pantalla apagada y con la pantalla prendida. Y tienes tus oídos en este mensaje porque quieres confiar en Jesucristo. Y te digo de la siguiente forma: Jesús murió por ti y por mí en la cruz en el lugar de pecadores culpables, como cada uno de nosotros hemos sido o somos, llevando sobre sí, sobre Él mismo, todo al infierno, porque Él descendió al infierno. Toda persona que cree que Jesús murió por ella será perdonada, y en lugar del infierno recibirá el regalo de la vida eterna, una vida con Dios para siempre. Dios nos dejó la siguiente promesa en Juan 1:12. Juan 1:12. ¿Qué dice allí? Mas a todos los que le recibieron, a Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Iglesia, promesas y bendiciones. Hoy terminé tempranísimo. ¿Por qué no pones tu confianza en Cristo en este momento? No se quede con la preocupación de hoy, de mañana y de pasado mañana y dentro de hasta diciembre. Yo te invito a que actúes, pero actúes. ¿Y cómo es de actuar? En obediencia a la palabra de Dios. Estás en un ministerio, en una iglesia que es bibliocristocéntrica. Si es así, entonces empezarás a atender los problemas de cada día según como te lleguen. Y trabajarás duro para Cristo ese día de aquí en adelante. Nosotros hemos visto cómo nos toca, porque la gente cree que predicar o hacer un servicio, un matrimonio, un funeral, un bautismo, eso es fácil. Es como un hobby. Es como ir a ver un partido, como ir a una fiesta. Estamos equivocados. Si la energía que tenemos que botar allí es entregar ese día todo lo que Dios nos da, y todo lo que se presente y cómo se presente y cómo vaya las cosas. Y si esa energía usted va a llegar a ser un hombre, una mujer que le va a servir a Dios, pero con las energías de la preocupación, no se arrepienta, siga así. Pero si se arrepiente y le va a servir a Dios, prepárese, porque te va a sacar todo. Todo. Aquí estoy parado por pura fuerza del Espíritu Santo. Terminé ayer agotado, pero agotado en todo. Y el día anterior en todo.
Y hice los trabajos de mi casa en todo con mi esposa. Y aquí estamos. Dirá la gente, yo no tengo culpa de eso, pastor. Eso es porque a usted le toca eso. Entonces usted no va a aprender nunca cómo vencer las preocupaciones, porque nunca aquel que no aprende de la historia está condenado a repetirlo. Y seguirá enfermándose de úlceras, de cánceres, de migrañas, de dolores de los huesos, de la asiática, de cálculos, de riñón, de paros cardíacos, porque no aprendió a descansar en Cristo, porque no pudo entregarle a Cristo lo que Él necesitaba que se lo entregara, que usted pudiera hacer lo que Él quería que usted hiciera, y que tú pudieras hacer todo de acuerdo a su voluntad. Iglesia, promesas y bendiciones en esta mañana, Día de la Madre. Muchos restaurantes llenos, muchos almacenes comprando flores, regalos, para agradecerle por un día a una mujer. El otro mes a los papás. El otro mes al amor de la amistad. A los 3 o 4 meses vamos al otro. Pues llegó diciembre, 24, 31, y seguimos en la rumba de las preocupaciones. El otro año sí es el año mío, y ya vamos en mayo, y sigo preocupado, sigo preocupada. Pasó el 2023 y no se me acabaron las preocupaciones, se me aumentaron en el 24, y así llegará el 25, el 26, pero lo más tremendo, ya llevamos 24 años del nuevo milenio, y no soltamos, no entendemos, no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi consejo, con mucho amor, no te dejes absorber por las energías laborales. Trabaja, descansado, descansada. Siempre lo he dicho. Te puede dar un paro cardíaco y te mueres. ¿Y quiénes tienen que seguir con el problema? Los que quedan. Usted se fue y ya se fue a descansar. Y después todo el mundo, tan bonita que era. Ay, tan bonito. Ay, como nos hacía reír. Recuerdos falsos. Porque cuando lo tuvieron vivo y viva, no le dijeron, ¿cómo eres de agradable? ¿Cómo eres de inteligente? Y me gusta decir que tú me bendices con tu gracia. A alguien le decía en esta semana, mira tu carácter y ahí está tu identidad y tu personalidad. Pero si en tu identidad y personalidad abundan las preocupaciones, tu carácter será de eso, de puras preocupaciones. Y te vas a enfermar. Y te vas a enfermar. Y seguirás enfermándote. Pero cuando sueltas. Pero es que si yo suelto, es que usted tiene que soltar. Es que usted no sabe. Pero pastor, usted no entiende qué es soltar una empresa, soltar un negocio, soltar una edificación. Sí, suéltelo. Entonces no voy a trabajar. ¿Sí es que no entiendes? Le están diciendo es que sueltes. Pero ¿qué suelto? Siga viniendo a los devocionales, siga viniendo los domingos, siga viniendo a todos nuestros estudios y verás que vas a poder entender. Amén. Un abrazo y bendiciones para todos por YouTube. Que Dios les bendiga. En cada amanecer, una promesa para ti, Un mensaje divino que llega a ti. cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das. Crea